Continuamos en Entre Líneas y decíamos al comienzo del programa que íbamos a hablar de economía, en particular de lo que está ocurriendo con el Fondo Monetario Internacional, con el cual sabemos hay una negociación abierta desde hace un tiempo que se viene demorando. Eso demoró incluso o llevó al gobierno a que demore el pago que tenía pendiente a principios de julio para fines de este mes, cosa que estamos llegando a término. Y la situación no termina de resolverse. Bueno, surgió en las últimas horas algún señalamiento del fondo, o trascendió algún señalamiento del fondo, pidiendo, bueno, algún tipo de cumplimiento dentro de lo que se había previamente acordado, claro, ¿no? La Argentina prácticamente ha dejado de cumplir en todos los términos que se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional, y esto ha llevado naturalmente a dificultar la renegociación del acuerdo. Y habría medidas en las próximas horas que se anunciarían oficialmente tendientes precisamente a cumplir con estas nuevas pautas que se habrían configurado en el marco de la conversación con los directivos del Fondo Monetario. Así es, dólar soja, 4, la versión 4. Impuesto a las importaciones. Y algún impuesto a las importaciones. Esto va a ser encarecer las importaciones, claro, naturalmente. Son las dos más grandes que han trascendido en las últimas horas. Bueno, vamos a hablar, ya que vamos a hablar del Fondo Monetario y del Gobierno Nacional, nos vamos a ir a los Estados Unidos, donde está Arturo Porzecanski, que es economista, pero tiene la particularidad de, además de ser uruguayo, y tiene una mirada sobre las economías latinoamericanas muy interesante, en particular por la economía argentina, que es todo un caso a nivel mundial, sí, ¿no? Claro. Es muy compleja siempre. Arturo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, ¿cómo está viendo este momento de la Argentina, esta negociación demorada con el fondo? ¿Qué está analizando y qué tan grave resulta este momento para el país? Bueno, es un momento clave para el equipo económico porque obviamente se están quedando sin fondos para cumplir los pagos que vencen, no solo con respecto al Fondo Monetario, sino también para las importaciones atrasadas, para las remesas de otro tipo, etc. Están rascando el fondo del barril, así que es muy importante para la Argentina lograr los desembolsos que el Fondo Monetario había prometido, pero al mismo tiempo también es muy importante para el fondo pactar con la Argentina, porque el préstamo que le hizo el fondo en años anteriores al país es el más grande en su cartera, así que sería una vergüenza si este préstamo no fuera repagado tal como el cronograma de pagos. Arturo, Argentina, más allá de que logre los desembolsos en el corto plazo, necesita sí o sí encarar un proceso de reconfiguración, de ordenamiento de su macroeconomía, más allá de esta discusión, ¿no?, de que si el fondo fue irresponsable o no al otorgar un crédito de la magnitud que le dio Argentina. Así es, obviamente hay un descalabro casi total en la economía argentina, un país tan rico que es una vergüenza a nivel mundial lo mal manejado que ha estado en los últimos 20 años. Y efectivamente, aquí la cuestión, el gran debate entre las autoridades nacionales y las autoridades del Fondo Monetario es si ponerle más parches a la situación, es decir, por ejemplo, hacer devaluaciones por la puerta trasera, dándole un tipo de cambio para ciertas exportaciones, pero no para las otras, y permitiendo ciertas importaciones y no otras, etc. En fin, si se ponen más parches para llegar a fin de año, o si se empiezan a tomar medidas más más de raíz, que resuelvan los diversos problemas que se ven en todos los mercados de la nación. Arturo, es muy complejo ordenar
este lío que tenemos en la economía argentina y cuánto costo va a tener que pagar la gente para poder ordenar esto? Sí, es muy complejo porque ya sea el mercado de trabajo o el mercado de capitales o el mercado de bienes y servicios, en fin, hay distorsiones por todas partes. Hay muchas de ellas se arrastran por décadas, prácticamente desde que llegó el kirchnerismo al poder. Y entonces mejorar el clima de inversión, el clima de negocios y resolver los desequilibrios que se han permitido a través del tiempo, que se reflejan desde en la inflación, obviamente, hasta la escasez de dólares, no es fácil. Es un problema complejo donde va a haber que haber un consenso político, social, nacional, para apoyar la cirugía mayor que hace mucha falta. Arturo, una de las cuestiones que más complicadas son en la coyuntura es la inflación. Por supuesto, Argentina está en niveles de inflación que no tiene casi ningún país del mundo. Estamos en el 115%. Y los diagnósticos desde el poder, usted mencionaba el kirchnerismo, le escuchamos constantemente a la vicepresidenta de la Nación diciendo que Argentina es como un país aparte en el que las fórmulas que han funcionado en otras partes del mundo para bajar la inflación aquí no funcionan. ¿Ese es un diagnóstico correcto o se le tiene miedo a las consecuencias políticas y electorales de hacer lo que hay que hacer para bajar la inflación? No, efectivamente, mire, quizás 50 años atrás se podría decir de que hay cierta ignorancia respecto a la inflación o los otros problemas que estamos viendo, de la pobreza, la falta de trabajo eh, en blanco, etcétera. Pero estamos en el 2023. Hasta toda una serie de países que eran comunistas se han vuelto capitalistas y no sufren de inflación, no sufren de pobreza, en fin, países que eran sumamente pobres como China y muchos otros se han podido desarrollar tremendamente. Así que hoy uno no puede decir que es por ignorancia y hay que buscar otras razones como la cobardía política. Arturo, por el lado de las positivas, muchos ven en la Argentina, bueno, viene de una sequía fenomenal, es el sector, el campo, que es el principal aportador de dólares para el país. Están viendo, bueno, los avances de la explotación de vaca muerta, observan lo del litio también como una promesa. Esto empieza a tal vez permitirle a la Argentina tener otro futuro un poco mejor en cuanto al ingreso de divisas de aquí para adelante? Sí, claro que sí. Esa es la gran vergüenza del caso argentino, de que es un país tan rico y sin embargo lo que se hace es sacarle la alfombra por debajo de los pies a los que invierten y no darles ninguna seguridad y manejar artificialmente los precios claves de la economía, ya sea las tasas de interés, el costo de las divisas, etcétera. Y entonces, realmente, si hubiera una política económica consensuada que llevara a las reglas del juego a la Argentina, a la normalidad, no tienen por qué ser excepcionalmente favorables a la inversión y a los negocios, con tal de haber un poco de normalidad. El país crecería, exportaría, vendría la gente a invertir en el país, en fin. Por eso, y no hay que pensar que siempre es culpa de otras cosas. Por ejemplo, la sequía. Hay muchos países en este momento que están pasando por una sequía. España, estaba leyendo justamente hoy, lo que está sufriendo, es decir, el planeta está recalentado, el efecto del niño es evidente. Hay muchos países con sequía, pero no, pero ninguno de ellos tiene los problemas económicos que tiene la Argentina. Le va a llevar mucho tiempo a Argentina
suponiendo que tomamos las decisiones correctas, ¿le va a llevar mucho tiempo salir del estado en el que está? Porque aquí se discute políticas de shock o políticas de gradualismo. Claro, entonces es un poco, ¿no? Es como en la medicina también. A veces hay soluciones graduales para atacar un cáncer o resolver un problema eh, de circulatorio o estomacal o lo que sea. O, claro, eh, 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 entrar en directo y hacer las operaciones mayores o las otras soluciones más urgentes. Así que se puede hacer de ambas maneras. La cosa es retomar el camino correcto, es decir, ir solucionando los problemas. Hay problemas, como digo, en todos los mercados, ir solucionando los problemas. No hay por qué hacer todo de la noche a la mañana, pero ponerle parches a los problemas sin resolver ninguno, eh, 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 así es como llegamos a un círculo vicioso, a soluciones que no funcionan. Arturo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto hablar con usted. Un gran placer. Muchas Hasta la gracias. próxima, muy amable. Bueno, Arturo Porzecanski, economista uruguayo viviendo en Estados Unidos hace mucho tiempo, gran recorrido por Wall Street, así que conoce mucho de mercados y demás, y especialmente de la economía latinoamericana, porque obviamente al ser uruguayo siempre tiene la mirada puesta por aquí, por el continente. El caso argentino le apasiona. Hay mucho para estudiar en el caso argentino, naturalmente, siendo economista. Sí, claro. Tenés material para estudiar rato. Así que bueno, ahí estaba, muy interesante.